12 de mayo de 2022. El golpe del mazo resonó con una finalidad escalofriante en la sala de audiencias. Un juez de la Superintendencia de Sociedades pronunció las palabras que miles temían: liquidación oficial. Ese mismo día, mientras los empleados de Justo Ambueno salían a las calles con lágrimas en los ojos y los bolsillos vacíos tras meses sin salario, cientos de propietarios enfurecidos clausuraban las puertas de los locales con pesadas cadenas de hierro. El final había llegado. ¿Qué imperio acababa de colapsar? Apenas unos años antes, Justo Ambueno era un fenómeno imparable. Con más de 1.300 tiendas repartidas por cada rincón de Colombia, era el retador definitivo de gigantes como D1. Prometían democratizar el comercio y lo lograron, facturando miles de millones de pesos y convirtiéndose en parte de la rutina diaria de millones de familias. Pero esa época de gloria se desvaneció drásticamente, dejando atrás una montaña de estantes vacíos y una deuda astronómica que superaba los 1,2 billones de pesos. Pasaron de inundar los barrios a no tener un solo billete para pagarle a sus propios cajeros. Como un modelo de negocio aparentemente perfecto, moldeado por la misma mente que creó D1, cae en una espiral de muerte tan rápido y de manera tan catastrófica? La respuesta fácil sería culpar a la pandemia, pero la verdad es mucho más oscura. Esta no es solo la historia de un virus. Es una advertencia implacable sobre la codicia corporativa, un peligroso juego de ruleta rusa con el flujo de caja y el costo humano devastador de una expansión que ignoró todas las reglas de la gravedad empresarial. El año es 2016. El panorama del comercio minorista en Colombia estaba experimentando una metamorfosis silenciosa pero imparable. Durante décadas, el mercado había estado dominado por dos extremos implacables. Por un lado, las grandes e imponentes cadenas de supermercados tradicionales que ofrecían variedad a precios premium. Y por el otro, las entrañables tiendas de barrio, que brindaban cercanía pero con un surtido limitado. Sin embargo, un nuevo formato había irrumpido con fuerza sísmica unos años antes: el hard discount, o formato de descuento duro. Y en el epicentro de este terremoto comercial se encontraba un nombre que pronto se convertiría en leyenda, y más tarde en el arquitecto de una tragedia corporativa: Michel Olmi. Olmi no era un novato en este juego. De hecho, él era el cerebro maestro detrás de D1, la cadena que había traído el modelo de descuento duro a Colombia y había reescrito las reglas del consumo en el país. Bajo su visión, los colombianos aprendieron que no necesitaban pagar por estantes lujosos, empacadores o campañas de marketing multimillonarias para obtener productos de calidad. D1 fue un éxito rotundo, un triunfo de la eficiencia espartana. Pero para Olmi, el creador de este gigante, la obra aún no estaba terminada. En un movimiento que sorprendió al sector empresarial, Olmi se desvinculó de su creación original. Dejó atrás el imperio que había construido, no para retirarse en la gloria, sino impulsado por una ambición aún mayor, casi obsesiva: perfeccionar la fórmula y, en el proceso, derrotar a su propio primogénito. Así, bajo el paraguas de la sociedad Mercadería S.A. nació Justo Ambueno. El nombre no fue elegido al azar. Era una declaración de principios, un manifiesto comercial. Justo en el precio, bueno en la calidad. Desde el primer día, la propuesta de valor buscaba diferenciarse de la frialdad utilitaria de D1. Olmi y su equipo directivo sabían que el formato de descuento duro podía evolucionar. Querían ofrecer una experiencia de compra que, aunque económica, no se sintiera barata. Las tiendas de Justo Ambueno fueron diseñadas para ser más cálidas, con una iluminación más amable, pasillos ligeramente más amplios y un surtido que, además de los productos básicos de la canasta familiar, incluía pequeñas indulgencias: un buen vino, chocolates importados, quesos madurados. Querían ser el supermercado de descuento que la gente no solo usara por necesidad, sino que visitara por gusto. La tensión narrativa en los pasillos de las oficinas corporativas era palpable. No se trataba simplemente de lanzar un nuevo negocio. Era una declaración de guerra comercial sin cuartel. La confianza del equipo fundador rayaba en la omnipotencia. Tenían el ADN del formato corriendo por sus venas,
Conocían cada secreto de la cadena de suministro, entendían la psicología del consumidor colombiano mejor que nadie. Creían firmemente que poseían el mapa del tesoro, y esta vez iban a navegar mucho más rápido. La mentalidad era clara. Si D1 había tardado años en educar al mercado, Justo Ambueno llegaría a cosechar los frutos de esa educación a una velocidad vertiginosa. El impacto inicial fue meteórico. Los colombianos abrazaron la nueva marca con un entusiasmo febril. Para la clase media y trabajadora, Justo Ambueno se convirtió rápidamente en un salvavidas económico y al mismo tiempo en un símbolo de democratización del consumo. Las marcas propias de la cadena comenzaron a reemplazar a las marcas tradicionales en las despensas de millones de hogares. El modelo parecía impecable: productos de alta rotación, proveedores locales desarrollando marcas exclusivas y un enfoque despiadado en mantener los costos operativos al mínimo. Pero detrás de esta fachada de éxito fulgurante, se estaba gestando una cultura corporativa fundamentada en la velocidad absoluta. Para superar a su rival, Justo Ambueno no podía permitirse el lujo de un crecimiento orgánico y mesurado. Tenían que estar en todas partes, al mismo tiempo. Esta ambición desmesurada, nacida de la extrema confianza de sus fundadores, fue el motor que encendió el despegue más rápido en la historia del retail colombiano. Sin embargo, en el mundo de los negocios, la misma fuerza que te impulsa hacia la cima puede ser la que te empuje hacia el abismo si pierdes el control del acelerador. La semilla del colapso acababa de ser plantada en el terreno fértil de su propio éxito inicial. Entre los años 2016 y 2019, Colombia fue testigo de un fenómeno comercial sin precedentes. Si el nacimiento de Justo Ambueno fue una declaración de intenciones, los años inmediatamente posteriores se convirtieron en un despliegue de fuerza bruta corporativa. El plan de expansión trazado por la junta directiva no era simplemente agresivo, era omnipresente. Impulsados por la prisa de capturar un mercado que había demostrado estar sediento de alternativas económicas, los ejecutivos pisaron el acelerador hasta el fondo. De la noche a la mañana, los vibrantes letreros con los colores distintivos de la marca comenzaron a brotar como si formaran parte del paisaje urbano y rural del país. La estrategia central se basaba en la capilaridad extrema. No importaba si se trataba de un concurrido barrio de estrato medio en el sur de Bogotá, una empinada avenida en Medellín o una cálida calle comercial en la costa Caribe. La promesa era exactamente la misma. Justo Ambueno no adoptó la postura tradicional de esperar a que los clientes se desplazaran hacia grandes superficies en las afueras de la ciudad. Ellos llevaron el supermercado directamente a la puerta del consumidor. Esta táctica de ubicuidad requería una ejecución de precisión militar. Cada apertura de tienda era celebrada en las oficinas centrales como una victoria táctica en esta encarnizada guerra del centavo. Y durante esos primeros 3 años, las victorias parecían no tener fin. Para el ciudadano de a pie, la llegada de un local de Justo Ambueno a su cuadra era motivo de genuina celebración. En un país donde la inflación y el costo de la canasta básica siempre representan una preocupación latente para las familias, encontrar productos esenciales a una fracción del precio tradicional era un salvavidas. Pero el verdadero milagro que logró la cadena radicó en la psicología de su catálogo. No se limitaron a ofrecer productos genéricos de empaques aburridos. Desarrollaron un portafolio de marcas propias que el consumidor percibía como exclusivas, pero accesibles. De repente, el colombiano promedio podía llevar a su mesa no solo arroz, aceite y huevos, sino también pequeños lujos cotidianos: vinos importados, quesos madurados, galletas europeas y embutidos de alta calidad, todo sin romper su presupuesto mensual. Esta democratización del consumo generó un fervor casi absoluto. Los clientes se convirtieron en embajadores voluntarios de la marca, recomendando productos de boca en boca. Mientras tanto, las cadenas de supermercados tradicionales, gigantes con décadas de historia, observaban con incredulidad y cierto grado de pánico cómo este joven retador les arrebataba cuota de mercado semana tras semana. Justo Ambueno supo capitalizar magistralmente esta narrativa de David contra Goliat, posicionándose como el defensor del bolsillo de los trabajadores. En la sala de máquinas del imperio, sin embargo,
El ritmo era frenético. La cifra de aperturas mensuales desafiaba cualquier modelo de negocios conservador. Mientras un competidor convencional tomaba meses en realizar estudios de mercado, obtener permisos, diseñar y construir un local, el equipo inmobiliario de Justo en Bueno abría sucursales en cuestión de semanas. Arrendaban bodegas vacías, antiguos talleres mecánicos, locales abandonados en esquinas estratégicas y los transformaban a una velocidad vertiginosa. Esta hiperactividad inyectó un dinamismo artificial en el mercado de bienes raíces. Cientos de propietarios a lo largo del país veían en la cadena a un inquilino de oro, respaldado por un nombre que parecía estar blindado contra el fracaso. Pero en el implacable mundo del comercio minorista, la velocidad tiene un precio muy alto, y las leyes de la física corporativa siempre terminan cobrando su peaje. Detrás de las estanterías perfectamente organizadas y las sonrisas de los cajeros, la infraestructura del imperio comenzaba a emitir señales de sobrecalentamiento. Abrir un local, pintar las paredes y colocar estantes es la parte fácil. Abastecer cientos de tiendas diariamente en un país con una topografía tan compleja y fragmentada como Colombia, es donde los verdaderos gigantes demuestran su resiliencia. La red logística de Justo en Bueno, que en el papel y en las proyecciones de Excel era un prodigio de la ingeniería de distribución, en la práctica empezó a verse estirada más allá de sus límites elásticos. Los centros de distribución tenían que procesar volúmenes de mercancía que crecían exponencialmente. Los camiones cruzaban las carreteras en una carrera perpetua contra el tiempo para evitar los temidos quiebres de inventario. El pecado capital del retail, donde un estante vacío significa una venta irremediablemente perdida. Para mantener esta colosal maquinaria funcionando a tal velocidad, la empresa no solo necesitaba una precisión operativa impecable, necesitaba un flujo de efectivo masivo, constante y sin interrupciones. La rápida expansión territorial no se estaba financiando únicamente con las ganancias de las tiendas existentes, que debido a la promesa de precios bajos, operaban con márgenes espartanos, delgados como una hoja de papel. Se estaba financiando con un recurso mucho más volátil: la deuda, los plazos extendidos y el capital de trabajo de los demás. El brillo del crecimiento infinito estaba deslumbrando a los directivos, ocultando una falla estructural crítica que latía en silencio. Habían construido un imponente rascacielos corporativo, pero lo estaban levantando sobre cimientos de arena, y el viento financiero, imperceptible durante los días de gloria, estaba a punto de cambiar de dirección de manera violenta. Para entender verdaderamente cómo un gigante con más de 1.300 tiendas en operación puede desmoronarse hasta los cimientos, es imperativo apartar la mirada de las estanterías brillantes, de los letreros coloridos y adentrarse en la oscuridad de la sala de máquinas financieras. El asombroso milagro de la expansión territorial de Justo en Bueno no se basaba en una rentabilidad extraordinaria por cada producto vendido. De hecho, en el implacable universo del modelo de hard discount, los márgenes de ganancia son tan delgados como el filo de una navaja. La utilidad neta que la empresa obtenía por cada paquete de arroz, cada litro de leche o cada botella de aceite era microscópica, casi imperceptible en el balance individual. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿cómo logra una empresa financiar la apertura incesante de un local nuevo cada pocos días, contratando a miles de empleados y alquilando propiedades comerciales premium en todo el país, sin generar ganancias masivas por venta directa? La respuesta yace en un mecanismo financiero que es tan intelectualmente brillante como operativamente peligroso: el capital de trabajo negativo. La cadena operaba bajo una premisa estructural sencilla, pero letalmente efectiva. Vendían los productos a millones de consumidores en efectivo o mediante tarjetas de débito, recibiendo el dinero de manera inmediata en la caja registradora. Sin embargo, no le pagaban a los proveedores e industriales que fabricaban esos productos con la misma inmediatez. A través de agresivas negociaciones comerciales y aprovechando su posición de poder en el mercado, Justo en Bueno imponía plazos de pago que se extendían a 60, 90 e incluso 120 días. Durante ese prolongado lapso, el supermercado acumulaba en sus cuentas bancarias corporativas un océano de dinero líquido que, en términos contables y éticos estrictos,
no le pertenecía. Era el capital legítimo de los fabricantes de queso, de los empacadores de granos, de las plantas procesadoras de carnes. La inmensa mayoría de ellos pequeñas y medianas empresas colombianas, pymes, que se desvivían trabajando en triples turnos por cumplir con los pedidos monumentales que les exigía la cadena. El espejismo del volumen masivo era el cebo perfecto para convencer a estos productores de aceptar condiciones de pago casi draconianas. Este flujo de caja constante, un verdadero torrente de dinero ajeno, se convirtió en el combustible de alto octanaje para la maquinaria de expansión. En lugar de conservar ese capital en reservas seguras o cuentas de depósito para liquidar las facturas de los proveedores, cuando llegara la fecha de vencimiento, la junta directiva lo reinvertía de forma frenética e inmediata. Lo utilizaban para firmar nuevos contratos de arrendamiento, remodelar locales abandonados, comprar cientos de refrigeradores industriales de última generación y rotular enormes flotillas de camiones logísticos. Mientras el volumen de ventas general siguiera creciendo de manera ininterrumpida mes a mes, mientras la rueda del consumo ciudadano girara a máxima velocidad, impulsada por la apertura incesante de nuevas tiendas, la empresa siempre dispondría de liquidez fresca, proveniente de las ventas de hoy, para cubrir las deudas adquiridas hace 3 o 4 meses. Era un acto de malabarismo financiero sin precedentes, ejecutado a una escala colosal y con una audacia que bordeaba la temeridad empresarial. Pero este intrincado engranaje, aunque es una práctica documentada en las ligas mayores del comercio minorista a nivel mundial, llevaba implícita una fragilidad aterradora en el volátil contexto latinoamericano. Se asemejaba, en la práctica, a un esquema piramidal corporativo perfectamente legal. El crecimiento futuro, acelerado y constante, era el único garante absoluto de las obligaciones financieras pasadas. Justo en Bueno estaba caminando sobre una cuerda floja tendida a 1000 metros de altura, sin red de seguridad alguna y con los ojos vendados por su propio ego corporativo. El sistema exigía una perfección operativa absoluta y un entorno macroeconómico inquebrantable. Cualquier tropiezo logístico significativo, cualquier contracción imprevista en el consumo de los hogares colombianos o cualquier interrupción abrupta en la cadena de suministro global significaría que la rueda central perdería velocidad. Y si la rueda se ralentizaba, el dinero fresco dejaría de entrar al ritmo necesario. Pero los plazos de 90 y 120 días seguirían venciendo inexorablemente, uno tras otro, como una bomba de tiempo con múltiples detonadores sincronizados. A medida que el año 2019 llegaba a su fin y los altos directivos descorchaban champán para celebrar cifras, récord de aperturas y penetración de mercado, la presión interna comenzó a manifestarse de manera silenciosa pero destructiva en los rincones más vulnerables del ecosistema empresarial. Los proveedores, quienes al principio veían a Justo en Bueno como un boleto dorado hacia el éxito comercial, comenzaron a sentir una asfixia financiera lenta y agónica. Imaginemos a una pequeña tostadora de café en el eje cafetero, o a una modesta quesería artesanal en las montañas de Boyacá. Para satisfacer la abrumadora demanda de 1000 tiendas simultáneas, estos empresarios tuvieron que endeudarse fuertemente con los bancos comerciales, hipotecar sus propiedades para comprar nueva maquinaria importada y contratar a decenas de trabajadores adicionales. Pero cuando Justo en Bueno empezó a estirar sutil y unilateralmente los pagos, jugando al límite con las fechas de vencimiento y utilizando excusas burocráticas para retener el dinero unas semanas más, estos pequeños productores se encontraron atrapados en un callejón sin salida. La relación, que había nacido como una alianza comercial idílica y simbiótica, comenzó a mutar en un escenario de cautiverio financiero. La gran cadena de supermercados exigía exclusividad total, capacidad de producción masiva e ininterrumpida, y precios mayoristas aplastados al mínimo posible, pero a cambio devolvía una profunda incertidumbre y pagos crónicamente retrasados que consumían el capital de trabajo de los fabricantes. La tensión dentro de las oficinas de contabilidad de la sede central de Justo en Bueno era sofocante, aunque se intentara ocultar celosamente bajo sonrisas corporativas y comunicados de prensa optimistas.
Los estrategas financieros y los ejecutivos de alto nivel sabían en lo más profundo de su conciencia que estaban conduciendo un vehículo de alto rendimiento a 300 kilómetros por hora por una carretera resbaladiza y con las llantas completamente lisas. El apalancamiento era extremo, estirado hasta el último milímetro de su resistencia estructural. La empresa no contaba con un fondo de emergencia significativo, ni con reservas de capital robustas para hacer frente a un invierno económico prolongado. Cada peso disponible estaba inmovilizado en activos y líquidos, estanterías de acero atornilladas al suelo, contratos de alquiler a 10 años que no podían rescindirse fácilmente, y en la embriagadora ilusión de una expansión infinita que desafiaba las leyes de la gravedad económica. Habían construido un imperio imponente y soberbio, diseñado exclusivamente para operar bajo cielos despejados y días soleados, apostando frívolamente la supervivencia económica de miles de empleados directos y el futuro de decenas de miles de trabajadores de empresas proveedoras a la premisa arrogante de que nunca, bajo ninguna circunstancia, llovería. No tenían forma de saber que la tormenta más devastadora, impredecible y paralizante de la historia moderna del comercio ya se estaba formando silenciosamente en el horizonte, lista para poner a prueba y finalmente destruir cada grieta de su frágil fortaleza de naipes. Marzo de 2020. El mundo, tal como lo conocíamos, se detuvo en seco. En Colombia, el gobierno nacional decretó una cuarentena obligatoria estricta, un confinamiento sin precedentes para intentar contener el avance implacable del COVID-19. Las calles vibrantes y bulliciosas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se transformaron de la noche a la mañana en escenarios fantasmales. Para la inmensa mayoría de las empresas, la orden de cerrar sus puertas representaba una sentencia de muerte inmediata. Sin embargo, en el papel, Justo en Bueno y el sector de los supermercados parecían tener un escudo protector dorado. Pertenecían al grupo de negocios de primera necesidad. Podían y debían permanecer abiertos. En las primeras semanas del confinamiento, la junta directiva de Justo en Bueno respiró con cierto alivio. Creyeron ingenuamente que mientras el resto de la economía se congelaba, ellos tendrían el monopolio de las calles. Al fin y al cabo, la gente tenía que seguir comiendo. Las imágenes de las compras de pánico en todo el mundo parecían augurar un incremento en las ventas. Pero la realidad del mercado colombiano y la naturaleza intrínseca de su propio modelo de negocio les tenían preparada una emboscada devastadora. El modelo de hard discount de proximidad, aquel que Justo en Bueno había perfeccionado para inundar los barrios, dependía de una métrica vital: la alta frecuencia de visitas. Sus tiendas estaban diseñadas para la compra del día a día, para que el oficinista pasara por un snack al salir del trabajo, o para que el ama de casa cruzara la calle a comprar el pan, la leche y el queso que faltaban para el desayuno. Era un sistema impulsado por un flujo de tráfico peatonal constante, un goteo incesante de pequeñas y medianas transacciones, pero con la imposición del pico y cédula, una medida gubernamental que restringía drásticamente los días en que un ciudadano podía salir a la calle según el último número de su documento de identidad, y el terror generalizado al contagio, la psicología del consumidor mutó violentamente. Los colombianos dejaron de ir al supermercado de la esquina todos los días. En su lugar, comenzaron a salir solo 1 o 2 veces por quincena, buscando realizar compras de abastecimiento masivo. Y para llenar carritos enteros y asegurar provisiones para semanas de encierro, preferían las grandes superficies tradicionales, aquellas con pasillos inmensos y un inventario más profundo y variado, o migraron masivamente a las plataformas de comercio electrónico, un terreno digital donde Justo en Bueno estaba dolorosamente rezagado. El tráfico peatonal, la savia que alimentaba a los miles de locales esparcidos por el país, se desplomó de forma alarmante. Los pasillos de las tiendas, diseñados para estar repletos de vecinos, permanecían vacíos durante horas. Las ventas diarias, el indicador más crítico para su supervivencia, cayeron por debajo de la línea de flotación. Y aunque las tiendas seguían facturando algo, no era ni de cerca suficiente. La trampa se había cerrado. Justo en Bueno seguía operando, sí, pero bajo las peores condiciones posibles.
asumiendo el 100% de sus monumentales costos operativos, pero capturando solo una fracción de sus ingresos habituales. El escudo protector de ser un negocio esencial resultó ser de papel. La tormenta perfecta había llegado para poner a prueba el rascacielos sin cimientos que habían construido. El impacto de la caída en el tráfico peatonal fue rápido y brutal, desatando una reacción en cadena en el corazón financiero de la compañía. Para entender la magnitud de la catástrofe que se estaba gestando en los libros contables, debemos recordar la maquinaria que analizamos anteriormente. Justo Bueno sobrevivía y se expandía gracias a un delicado y perpetuo movimiento de dinero ajeno. Su modelo de capital de trabajo negativo dictaba que las ventas en efectivo de hoy eran absolutamente necesarias para pagar las facturas de los proveedores que vencían mañana. Cuando el volumen de ventas diarias se contrajo drásticamente a mediados de 2020, el grifo del dinero en efectivo se cerró casi por completo, pero la tubería de los gastos fijos siguió drenando el capital a un ritmo aterrador. La compañía tenía más de 1,000 locales arrendados en todo el territorio nacional. Miles de contratos de alquiler que debían pagarse mes a mes a propietarios que, en muchos casos, dependían de ese ingreso para su propia supervivencia durante la pandemia. A esto se sumaba una nómina gigantesca: cajeros, personal de logística, supervisores y ejecutivos. Los costos fijos eran un monstruo hambriento e implacable que no entendía de confinamientos ni de caídas en las ventas. En las oficinas centrales, ahora vacías por el teletrabajo, el pánico comenzó a filtrarse en las videollamadas del equipo directivo. Los archivos de Excel, que antes proyectaban curvas de crecimiento infinito, ahora mostraban números rojos que sangraban a una velocidad vertiginosa. El apalancamiento extremo, aquella herramienta que les había permitido conquistar Colombia en tiempo récord, acababa de transformarse en una soga al cuello. El reloj corría y las facturas de los proveedores, aquellas que se habían emitido 90 o 120 días antes, en la época dorada prepandemia cuando los pedidos eran masivos, comenzaron a vencer. Pero el dinero de las ventas recientes, que debía usarse para cubrir esas obligaciones pasadas, simplemente no existía. Se había esfumado junto con los clientes o se había utilizado para cubrir los costos fijos ineludibles. La empresa se encontró en un callejón sin salida financiero. En el pasado, si la caja se sentía estrecha, la solución agresiva era abrir más tiendas rápidamente para generar un nuevo pico de flujo de caja inicial. Pero en medio de una cuarentena nacional, con la construcción paralizada y la incertidumbre económica a tope, expandirse era física y económicamente imposible. La rueda se había detenido por completo. Los teléfonos comenzaron a sonar insistentemente. Del otro lado de la línea no estaban los entusiastas inversores de antaño, sino pequeños productores del eje cafetero, agricultores de Cundinamarca y gerentes de fábricas de alimentos en el Valle del Cauca. Exigían sus pagos, suplicaban por sus transferencias, alegando que, sin ese dinero, sus propias empresas quebrarían en cuestión de semanas. Las excusas burocráticas que Bueno había usado en el pasado para retrasar pagos ya no funcionaban frente al pánico existencial de sus proveedores. La sangre, el efectivo, había dejado de circular por las venas del imperio. La asfixia se hizo generalizada. Lo que comenzó como un problema macroeconómico de salud pública se había convertido en una crisis de liquidez terminal para la empresa. Bueno había entrado oficialmente en una espiral de deuda de la que, trágicamente, ya no habría retorno. Las primeras grietas estructurales eran ahora fisuras gigantescas, listas para derribar la fachada de la compañía ante los ojos de todo el país. A medida que el año 2020 daba paso al 2021, la crisis sistémica que hasta entonces se había mantenido oculta en los densos archivos contables y en las angustiosas llamadas telefónicas a puerta cerrada en la sede central, finalmente rompió su confinamiento corporativo. Se desbordó hacia el mundo físico, volviéndose innegable para cualquiera que tuviera ojos. El primer síntoma visible de la agonía terminal de Bueno no fue un comunicado oficial de prensa, ni una filtración en los periódicos financieros. Fue el repentino y sepulcral silencio de los motores. Las monumentales flotas de camiones logísticos, que antes formaban un desfile incesante, ruidoso y vital a lo largo y ancho de la geografía colombiana,
comenzaron a desaparecer de las carreteras. Para entender este colapso logístico, hay que mirar directamente a los rostros de quienes sostenían la cadena de suministro, los proveedores. Durante meses, cientos de pequeñas y medianas empresas colombianas habían estado operando bajo una fe ciega y promesas vacías. Fabricantes de arepas en Antioquia, productores de panela en el Valle del Cauca, empacadores de granos en la región cundiboyacense. Todos ellos habían soportado retrasos de pagos que pasaron de ser una anomalía temporal de 30 días a convertirse en baches aterradores de 180 días o más. El dilema al que se enfrentaban estos empresarios era absolutamente desgarrador. Por un lado, Justo en Bueno representaba, en muchos casos, el 60 o 70% de sus ventas totales. Cortar el suministro significaba paralizar sus propias fábricas y despedir a sus trabajadores de toda la vida. Pero por otro lado, seguir enviando camiones repletos de mercancía a cambio de simples facturas sin fondo equivalía a un suicidio financiero voluntario. Estaban regalando el fruto de su trabajo, pagando de sus propios y mermados bolsillos los costos de materia prima, empaque y transporte, mientras el gigante minorista retenía el dinero de las ventas. Finalmente, el instinto de supervivencia básica prevaleció sobre el miedo a perder a su cliente más grande. Uno a uno, en un éxodo silencioso pero masivo, los proveedores tomaron la dolorosa decisión de cerrar la llave. Las plantas procesadoras detuvieron las líneas de producción dedicadas a las marcas propias del supermercado. Los despachos de bodega fueron cancelados. Las relaciones comerciales, algunas de las cuales habían florecido desde el primer día de operaciones, en 2016, se rompieron abruptamente en medio de reclamos legales, lágrimas de frustración y amenazas de embargo. El ecosistema simbiótico que había alimentado el milagro de la expansión se había fracturado por completo. Al negarse a entregar más productos hasta que se saldaran las deudas históricas, los proveedores cortaron el suministro de oxígeno de la empresa. Sin mercancía nueva ingresando por las puertas traseras de los más de 1000 locales, Justo en Bueno quedó expuesto, vulnerable y desarmado frente al juez más implacable del comercio minorista, el consumidor diario. Para el ciudadano cotidiano, la experiencia de visitar su tienda de barrio de confianza se transformó, en cuestión de semanas, en un escenario desolador. Las grandes neveras de exhibición, antes iluminadas y repletas de cortes de carne, quesos madurados, yogures y embutidos, comenzaron a mostrar inmensos e inquietantes huecos blancos. Los pasillos de abarrotes, que solían exhibir paredes impenetrables de arroz, azúcar y aceite perfectamente alineados, ahora dejaban ver el frío metal del fondo de las estanterías. La imagen de un supermercado vacío es profundamente perturbadora para la psique humana. Transmite una sensación visceral de escasez, de fracaso institucional, casi de un escenario postapocalíptico. Los clientes leales, aquellos que habían defendido la marca y la habían integrado en su cotidianidad, entraban a los locales buscando sus productos favoritos y se encontraban con un paisaje fantasmagórico. Caminaban de un pasillo a otro con la mirada perdida, sosteniendo canastas rojas vacías, para terminar saliendo por las puertas de cristal sin comprar absolutamente nada, con una mezcla de confusión y profunda decepción. Esta reacción del consumidor fue el detonante de lo que en economía se conoce como la espiral de la muerte, un vórtice matemático del que es matemáticamente casi imposible escapar. El mecanismo es tan simple como devastador. Al no tener inventario en los estantes, los clientes dejan de comprar y abandonan la tienda. Al no haber compras, los ingresos diarios en efectivo se desploman a mínimos históricos. Sin ese efectivo fresco, la empresa es absolutamente incapaz de pagarles a los proveedores para que envíen nueva mercancía. Y sin nueva mercancía, los estantes se vacían aún más, ahuyentando a los pocos clientes que aún quedaban. Es un ciclo de autodestrucción perfecta que se retroalimenta cada 24 horas. En la primera línea de esta tragedia no estaban los altos ejecutivos que habían diseñado el modelo financiero, sino los miles de empleados de base. Los cajeros, supervisores y reponedores de Justo en Bueno
que en su mayoría ganaban el salario mínimo, se vieron obligados a poner la cara ante un público cada vez más frustrado. Día tras día, vestidos con sus uniformes institucionales, tenían que dar explicaciones que ni ellos mismos entendían del todo. El camión no llegó hoy. Tenemos problemas en la bodega central, repetían, repitiendo el guión corporativo, mientras veían cómo las ventas de sus sucursales caían a cero. El daño a la imagen de la marca fue catastrófico e irreversible. En el sector minorista, la confianza del consumidor es una moneda que tarda años en acuñarse, pero que puede gastarse en un solo día. La promesa original de Justo en Bueno, calidad, economía y abundancia para todos, había sido reemplazada por el eco de pasos resonando en locales vacíos. La máquina de hacer dinero se había detenido. El gigante estaba clínicamente muerto en la calle, aunque en las oficinas corporativas, en un acto de negación suprema, se estuviera preparando una última y desesperada jugada para intentar resucitar un cadáver financiero. A mediados de 2021, la negación dejó de ser una estrategia viable. La fachada corporativa de Justo en Bueno, otrora símbolo del milagro minorista colombiano, se había derrumbado por completo frente a los estantes vacíos y los balances en rojo sangre. Con los proveedores en pie de guerra, los ingresos reducidos a cenizas y una deuda acumulada que desafiaba cualquier lógica financiera, la junta directiva se encontró arrinconada, sin opciones convencionales. Fue entonces cuando la compañía decidió jugar su última carta legal, una maniobra monumental diseñada no para ganar la guerra, sino simplemente para ganar tiempo. Justo en Bueno solicitó formalmente acogerse a la Ley 1116 de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia. En el papel y dentro de la legislación comercial del país, la Ley 1116 tiene un propósito noble. Es un salvavidas institucional lanzado a empresas estructuralmente viables que atraviesan una crisis severa pero temporal de liquidez. Su objetivo primordial es proteger el empleo y mantener viva la unidad productiva. Al ser admitida en este proceso, una compañía logra un escudo protector instantáneo. Se congelan los pagos de las deudas anteriores a la admisión y se detienen los procesos de embargo. Sin embargo, para Justo en Bueno, esta herramienta jurídica no funcionó como un respirador artificial temporal, sino como la prolongación agónica de un estado terminal. La narrativa oficial que emanó de las oficinas centrales tras la admisión en la Ley 1116 fue embriagadoramente optimista, rozando la desconexión total con la realidad operativa. Se presentó el proceso a los angustiados empleados, a los dueños de los locales y a los acreedores, no como una señal de quiebra inminente, sino como una victoria táctica, un reinicio corporativo. A los propietarios de los locales comerciales, muchos de los cuales llevaban meses sin recibir el pago del arriendo, se les informó fríamente que, bajo la protección de la ley, no podían desalojar a la cadena. Quedaron legalmente atrapados viendo cómo sus valiosas propiedades eran ocupadas por tiendas desoladas que no generaban un solo peso, mientras ellos mismos debían seguir pagando impuestos y servicios públicos de sus propios bolsillos. Mientras tanto, en una maniobra de audacia desesperada, la gerencia intentó convencer a los proveedores para que reactivaran los envíos. Les prometieron que las nuevas entregas serían pagadas de contado como gastos de administración, priorizados por la ley. Algunos, motivados por la esperanza de recuperar algún día la inmensa deuda histórica congelada, cayeron en la trampa y enviaron camiones con mercancía fresca. Pero el problema fundamental persistía. El modelo de negocio estaba roto. La confianza del consumidor había sido destruida. Los pocos productos que llegaban a los estantes no rotaban a la velocidad necesaria para generar el efectivo prometido. El escudo legal de la Ley 1116 protegía a la empresa de sus acreedores pasados, pero no podía protegerla de su propia incapacidad para generar ingresos en el presente. El barco se estaba hundiendo, solo que ahora lo hacía con el aval temporal de un juez. En este clima de asfixia, donde la protección legal ya no era suficiente para pagar las nóminas ni encender las luces de las tiendas, surgió de las sombras el protagonista final de esta tragedia, un supuesto salvador extranjero. A principios de 2022,
Cuando la desesperación había alcanzado niveles críticos entre los trabajadores, la gerencia anunció con bombos y platillos la aparición de un fondo de inversión, un consorcio operando bajo el nombre de Lobbying and Consulting. La promesa que traían era monumental y parecía resolver absolutamente todos los problemas con un solo golpe de chequera. Prometían inyectar decenas de millones de dólares para recapitalizar la empresa, saldar las deudas de la reorganización, reactivar la cadena logística y devolverle a Justo en Bueno su lugar en el mercado. Para los miles de empleados que llevaban semanas, y en algunos casos meses, sin recibir su salario completo, este anuncio fue como agua en el desierto. La junta directiva se aferró a esta narrativa con una tenacidad casi religiosa, convirtiendo la llegada inminente de los fondos en el centro de todas sus comunicaciones oficiales. Se emitieron memorandos internos pidiendo paciencia y lealtad. El dinero llega el viernes. Se convirtió en el mantra corporativo definitivo. Pero la realidad fue de una crueldad psicológica insoportable. El viernes llegaba y pasaba, y las cuentas de los trabajadores seguían en ceros. Entonces la gerencia emitía un nuevo comunicado. Era el martes siguiente. Luego era a finales de la quincena. Las excusas burocráticas comenzaron a acumularse como hojas secas. Hablaban de regulaciones internacionales complejas, de bloqueos temporales en los bancos asiáticos por normativas de lavado de activos, de trámites notariales pendientes en otras jurisdicciones. El dinero siempre estaba en tránsito, a solo unas horas de distancia, a punto de ser liberado por el Banco de la República. La verdadera tragedia de este espejismo no fue la mentira corporativa en sí misma, sino el costo humano que extrajo. Obligó a miles de empleados de base, personas con recursos limitados, a seguir trabajando en condiciones infrahumanas. Muchos tuvieron que endeudarse con prestamistas informales o pedir dinero a sus familiares ancianos solo para pagar el pasaje de autobús e ir a cumplir su turno en tiendas sin luz, sin productos y sin clientes. Asistían a sus puestos de trabajo impulsados únicamente por el terror a ser despedidos y perder el derecho a cobrar esa inyección millonaria que supuestamente estaba a la vuelta de la esquina. Cuando las semanas se convirtieron en meses, el velo finalmente cayó. Quedó dolorosamente claro para el mercado, para el gobierno y, sobre todo, para los empleados, que el dinero de Lobbying and Consulting jamás iba a llegar. La inyección de capital era un espejismo, una ilusión sostenida por una gerencia que, en su negación de la derrota, había cruzado la línea entre el optimismo empresarial y el engaño masivo. La última apuesta desesperada había fracasado estrepitosamente, y al desvanecerse la ilusión del rescate, solo quedó una estela de confianza completamente destruida y una empresa lista para recibir su golpe de gracia. Cuando el humo de las promesas corporativas vacías y los falsos rescates financieros finalmente se disipó a principios de 2022, el paisaje que quedó al descubierto no era simplemente el de un balance contable en ruinas. Era un escenario de devastación humana y social a una escala que el comercio minorista colombiano rara vez había presenciado. Detrás de los números rojos, de los expedientes legales acumulados en la Superintendencia de Sociedades y de la jerga de reestructuración corporativa, había miles de rostros, de familias y de historias de vida que estaban siendo sistemáticamente trituradas por el colapso del gigante. El núcleo más doloroso de esta tragedia recayó sobre los hombros de los trabajadores de base. La fuerza laboral de Justo en Bueno, compuesta en su abrumadora mayoría por cajeros, empacadores, personal de aseo y supervisores de tienda, había sido el motor incansable durante los años dorados de la expansión. Eran hombres y mujeres que ganaban un salario mínimo, cuyo sustento dependía de cada quincena para cubrir necesidades básicas, el arriendo de sus viviendas, la educación de sus hijos y, paradójicamente, su propia alimentación. Para estos miles de empleados, la crisis no se manifestó como un gráfico descendente en una junta directiva, sino como un infierno cotidiano. Tras el fracaso del supuesto fondo de inversión extranjero, las quincenas dejaron de llegar por completo. Primero fue un mes sin salario, luego 2, después 4, 5 y en algunos casos hasta medio año de trabajo no remunerado.
A pesar de esto, se les exigía presentarse a cumplir sus turnos completos en tiendas fantasmales, sin luz, sin productos y sin clientes. La crueldad de la situación radicaba en la trampa legal y psicológica en la que se encontraban atrapados. Si renunciaban a sus puestos en un acto de desesperación para buscar otro empleo, perdían automáticamente el derecho a reclamar sus liquidaciones de manera prioritaria y se arriesgaban a no ver jamás el dinero de los meses que ya habían trabajado. Se convirtieron en rehenes de su propio empleo. Muchos trabajadores se vieron obligados a caminar horas enteras para llegar a los locales, pues ya no tenían ni siquiera los pocos miles de pesos necesarios para pagar el transporte público. Algunos dependían de la caridad de sus vecinos o se endeudaban con prestamistas informales a tasas de usura, conocidos como gota a gota, en un intento desesperado por llevar comida a sus hogares mientras esperaban un milagro corporativo que la empresa sabía que nunca llegaría. Pero el daño colateral no se detuvo en la nómina. El modelo de expansión hiperactiva de Justo en Bueno había dependido de arrendar cientos de locales comerciales a lo largo y ancho del país. Muchos de estos arrendadores no eran grandes corporaciones inmobiliarias ni fondos de inversión con espaldas financieras anchas. Eran familias de clase media, personas de la tercera edad que habían invertido los ahorros de toda su vida en la compra de un local comercial para asegurar una vejez digna, o pequeños emprendedores que dependían de ese ingreso mensual para subsistir. A medida que Justo en Bueno dejaba de pagar los arriendos, acudados bajo la sombrilla protectora de la Ley 1116 que impedía los desalojos inmediatos, estos propietarios se vieron arrastrados hacia el abismo. No solo dejaron de recibir el dinero del alquiler durante meses, sino que, en muchos casos, tuvieron que asumir de sus propios bolsillos el pago de los impuestos prediales y de los altísimos recibos de servicios públicos comerciales que la cadena no cancelaba, todo para evitar que las empresas de energía o acueducto les embargaran las propiedades. El punto de ebullición llegó cuando la desesperación superó al miedo legal. Las calles de Colombia comenzaron a presenciar escenas de una crudeza innegable. Las puertas de cristal de las tiendas Justo en Bueno, que alguna vez fueron símbolo de progreso en los barrios, amanecían bloqueadas por pesadas cadenas de hierro y enormes candados de acero instalados por los propios dueños de los locales. Era un acto de desobediencia civil, nacida de la frustración absoluta. Los propietarios clausuraban sus propios bienes para impedir que la empresa siguiera utilizándolos sin pagar un solo centavo. A estas cadenas físicas se sumaron las protestas humanas. Las aceras frente a las tiendas y a la sede administrativa se llenaron de empleados llorando, sosteniendo pancartas hechas a mano con cartón. «Tenemos hambre, páguenos nuestro trabajo, no jueguen con nuestras familias», decían los letreros. Las imágenes transmitidas por los noticieros nacionales mostraban a madres cabeza de familia, vistiendo aún el uniforme de la empresa, derrumbándose en llanto frente a las cámaras de televisión, suplicando por el dinero que se habían ganado honestamente con el sudor de su frente. El imperio del hard discount, que había nacido con la solemne promesa de democratizar el consumo y ayudar a la economía de los hogares colombianos, estaba terminando sus días haciendo exactamente lo contrario, empobreciendo a sus trabajadores, quebrando a sus arrendadores y arruinando a sus proveedores. El tejido social alrededor de la empresa estaba completamente desgarrado. El colapso ya no era una mera posibilidad financiera, era una tragedia humana consumada que exigía a gritos una intervención final, contundente e irreversible por parte del Estado. El reloj de arena corporativo, que había estado perdiendo sus últimos granos de forma agónica durante casi un año, finalmente se vació por completo en la mañana del 12 de mayo de 2022. Aquel jueves, el escenario principal de la tragedia se trasladó de las desoladas calles de los barrios y las oficinas centrales, vacías a un entorno mucho más frío, estéril y definitivo. Una sala de audiencias de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Ya no había espacio para discursos motivacionales, ni para promesas de fondos extranjeros en tránsito, ni para planes de reestructuración dibujados en hojas de cálculo llenas de fantasía. Había llegado el momento de la autopsia financiera. El ambiente en la audiencia era denso, cargado con la gravedad de un funeral inminente. Frente al juez del caso,
Los representantes legales de Justo en Bueno intentaron, en un último y patético esfuerzo, sostener la ilusión de que la empresa aún era viable. Pero los números sobre la mesa eran escalofriantes, irrefutables y aplastantes. La deuda acumulada y reconocida superaba la astronómica cifra de 1,2 billones de pesos colombianos. Era un agujero negro financiero de proporciones bíblicas. Los pasivos no solo incluían a los grandes bancos, sino que estaban compuestos por el sudor y el capital de más de 400 proveedores, miles de arrendadores y, lo más doloroso, los salarios atrasados y las liquidaciones de miles de trabajadores. La gota que finalmente derramó el vaso en esa sala judicial fue la confirmación oficial y pública de que el cacareado rescate de Loving and Consulting, el supuesto fondo de inversión chino que iba a inyectar millones de dólares para salvar la operación, era poco menos que un espejismo. No había fondos bloqueados en bancos internacionales, no había transferencias en camino. Las promesas de pago que habían mantenido a los empleados trabajando gratis durante meses se revelaron como un castillo de naipes construido sobre el engaño. Ante esta abrumadora realidad, el juez no tuvo otra opción. La Ley 1116, diseñada para proteger a las empresas viables, no podía seguir siendo utilizada como un escudo para prolongar el sufrimiento de los acreedores de un negocio clínicamente muerto. Con la solemnidad que exige la ley y la frialdad de un bisturí, el mazo del juez cayó. La orden fue clara, inmediata e inapelable. Se decretaba la liquidación judicial definitiva de Mercadería S.A.S. Esa simple frase jurídica desató una onda expansiva que recorrió todo el país en cuestión de minutos. La liquidación significaba que Justo en Bueno dejaba de existir como una entidad comercial operativa. Sus directivos perdían inmediatamente todo control sobre la empresa. Un liquidador oficial, designado por el Estado, tomaba las riendas con un único y lúgubre mandato: rastrear, asegurar y vender cada activo que quedara a nombre de la compañía, desde el último paquete de arroz en una bodega remota hasta los estantes metálicos y los camiones, para intentar pagar, en un estricto orden de prelación legal, una fracción mínima de las monumentales deudas. La ejecución física de esta orden judicial ese mismo día fue una de las escenas más tristes en la historia reciente del comercio colombiano. A lo largo y ancho del país, las pocas tiendas que aún mantenían sus puertas abiertas, atendidas por empleados aferrados a la esperanza, recibieron la notificación final. Agentes estatales, acompañados en muchos casos por la fuerza pública para evitar alteraciones del orden, se presentaron en las sedes y en los locales comerciales. La instrucción para los trabajadores fue cortante: recojan sus pertenencias personales y abandonen las instalaciones de inmediato. Las puertas de cristal, aquellas que años antes se habían abierto de par en par, con globos y música para celebrar la llegada del milagro del descuento duro a los barrios, fueron clausuradas. Esta vez no fueron las cadenas de los propietarios furiosos las que sellaron las entradas, sino los sellos oficiales del Estado colombiano con la palabra liquidación. Para los empleados que salieron a las aceras esa tarde, despojándose de sus chalecos con el logo de Justo en Bueno, el golpe fue dual. Por un lado, era el fin de la agonía y la incertidumbre. Ya no tendrían que ir a trabajar sin sueldo. Pero por otro, era la materialización de su peor pesadilla. La empresa estaba oficialmente en la quiebra y la posibilidad real de recuperar los meses de salario que les adeudaban se volvía estadísticamente minúscula. Se encontraban repentinamente desempleados en una economía post-pandémica, con deudas personales acumuladas y sin su liquidación legal garantizada. Esa noche, mientras los noticieros de televisión en horario estelar transmitían las imágenes de los letreros apagados y las puertas selladas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, un silencio profundo y pesado se instaló sobre la red de más de 1000 locales comerciales. El retador que había prometido conquistar el mercado minorista, el gigante que había crecido más rápido que cualquier otro en la historia del país, había sido aniquilado. No por la competencia, sino por el peso insostenible de su propia ambición desmedida. Justo en Bueno había dejado de respirar de manera oficial.
pero el inmenso cadáver que dejaba en las calles comerciales de Colombia tardaría años en ser desmantelado. La caída definitiva del mazo judicial no solo selló el destino de una corporación, sino que inauguró una de las etapas más amargas y aleccionadoras en la historia moderna del comercio colombiano. Cuando el polvo de la liquidación comenzó a asentarse durante la segunda mitad del año 2022 y principios de 2023, el paisaje que se reveló no era el de un campo de batalla en pausa, sino el de un inmenso cementerio comercial. El legado inmediato de Mercadería CAS fue, ante todo, un cráter financiero monumental. La cifra oficial de acreencias reconocidas se petrificó en torno a los 1,2 billones de pesos, una montaña de deuda irrecuperable que dejó profundas cicatrices estructurales en la economía real. Para los miles de empleados de base, la esperanza de recibir sus salarios atrasados y sus liquidaciones de ley se desvaneció lentamente en el intrincado y desesperante laberinto de la burocracia judicial. El agente liquidador designado por el Estado se enfrentó a una tarea hercúlea y deprimente: intentar vender estanterías metálicas de segunda mano, cajas registradoras usadas y flotas de camiones depreciados para cubrir obligaciones multimillonarias. La matemática era cruelmente simple e inexorable. Los activos físicos remanentes no valían ni una fracción minúscula de lo que la empresa adeudaba. Las familias que habían entregado meses de trabajo gratuito bajo promesas corporativas vacías tuvieron que aceptar la dura realidad de que ese dinero jamás llegaría, obligándolas a reconstruir sus vidas desde cero, muchas veces ahogadas en deudas y llevando a cuestas el trauma de la traición laboral. En el ecosistema empresarial más amplio, el impacto fue igualmente devastador y silencioso. Decenas de pequeñas y medianas empresas proveedoras que habían apostado su crecimiento industrial al volumen incesante prometido por Justo en Bueno, se vieron arrastradas hacia su propia quiebra. Sus fábricas cerraron, los emprendedores perdieron sus patrimonios familiares forjados durante décadas y se destruyeron miles de empleos indirectos a lo largo de las cadenas productivas locales. Aquellos proveedores que lograron sobrevivir al impacto lo hicieron a duras penas, aprendiendo de la manera más brutal posible el peligro letal de entregarle el monopolio de su supervivencia a un solo cliente, por más gigantesco e invulnerable que éste pareciera. Sin embargo, en el implacable ecosistema del capitalismo minorista, no hay tiempo para el luto, y el vacío es una anomalía que el mercado corrige con ferocidad depredadora. Mientras las puertas de Justo en Bueno permanecían selladas con candados de los arrendadores y cintas oficiales de liquidación judicial, los titanes corporativos ya sobrevolaban los restos del imperio caído. La infraestructura física que Justo en Bueno había construido con tanta velocidad agresiva, los cientos de locales estratégicamente ubicados en los barrios más transitados y rentables del país, se convirtió en el botín de guerra más codiciado de la década. Cadenas rivales como Ara y D1, la misma D1 que Michelle Olmi había fundado y que Justo en Bueno había jurado desplazar, aprovecharon la caída de su competidor para consolidar una hegemonía territorial indiscutible. Pero la verdadera ironía del destino capitalista llegó con la irrupción de un nuevo jugador, diseñado específicamente para alimentarse de estas cenizas. El Grupo Olímpica, uno de los conglomerados económicos e influyentes más poderosos de Colombia, propiedad de la familia Char, vio una oportunidad irrepetible en el colapso. En un tiempo récord, lanzaron una nueva marca de hard discount, Ísimo. Su estrategia fue tan brillante desde lo comercial como despiadada desde lo visual: absorber velozmente cientos de los locales comerciales que Justo en Bueno había dejado vacíos, recontratar a una fracción del personal que había quedado a la deriva y capturar la cuota de mercado huérfana de la noche a la mañana. Los letreros distintivos con los colores de Justo en Bueno fueron arrancados sin contemplaciones de las fachadas, reemplazados de inmediato por la identidad visual de Ísimo o por la maquinaria expansiva de Ara y D1. El gigante caído se había convertido, de manera literal, en el fertilizante orgánico sobre el cual florecía una nueva era del comercio. La infraestructura territorial por la que Mercadería S.A.S. había derramado tanta sangre financiera y humana fue asimilada orgánicamente por corporaciones que sí poseían el verdadero músculo económico
para sostenerla a largo plazo. Al contemplar la historia completa y el arco dramático de Justo en Bueno, la lección que queda grabada a fuego en las escuelas de negocios y en la memoria colectiva de América Latina trasciende las excusas de relaciones públicas. Es tentador y ciertamente conveniente para la antigua gerencia culpar del colapso total al impacto imprevisto y global de la pandemia del COVID-19. Pero los análisis forenses posteriores revelaron una verdad mucho más incómoda. El virus fue simplemente el catalizador externo que aceleró una enfermedad estructural que se gestaba desde adentro. El verdadero asesino de la cadena fue la arrogancia corporativa. Fue la obsesión casi enfermiza por mantener una velocidad de expansión que desafiaba toda lógica operativa. Fue la decisión temeraria de financiar un crecimiento territorial infinito, utilizando el dinero de los proveedores como un cajero automático inagotable, apostando ciegamente a que el mercado colombiano crecería perpetuamente sin enfrentar jamás una contracción en el consumo. En un entorno tan volátil como el latinoamericano, donde la incertidumbre es la única constante absoluta, construir un castillo de naipes basado en el apalancamiento extremo y márgenes microscópicos es una receta garantizada para el desastre sistémico. Justo en Bueno nació en 2016 con una premisa genuinamente democratizadora: llevar productos de alta calidad a precios justos a todos los rincones y estratos sociales del país. Y durante un breve y deslumbrante lapso de tiempo lo lograron. Modificaron irrevocablemente la forma en que millones de colombianos abastecían sus despensas semanales. Pero en su prisa febril por aplastar a la competencia e inflar sus propios números a cualquier costo humano y financiero, olvidaron la regla más antigua, sagrada e inquebrantable del comercio universal. No puedes expandirte indefinidamente con un dinero que no te pertenece. Su historia no perdurará como el gran triunfo del modelo de descuento duro, sino como el recordatorio más trágico, desolador y costoso de que, en el mundo de los negocios, la gravedad de la realidad siempre, sin excepción, termina cobrando su factura. La historia de Justo en Bueno es, en última instancia, una paradoja de proporciones trágicas. Nació con la promesa luminosa y casi romántica de democratizar el acceso a productos de calidad para las familias trabajadoras de Colombia. Y durante un tiempo fugaz, cumplió esa promesa con un éxito deslumbrante que transformó los barrios del país. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una maquinaria implacable que empobreció a miles de sus propios trabajadores. Llevó a la ruina a cientos de arrendadores locales que confiaron en su nombre y destruyó el patrimonio de innumerables pequeños y medianos proveedores. El colapso de este titán del hard discount nos deja una advertencia irrefutable que resonará por décadas en las escuelas de negocios y en el ecosistema empresarial latinoamericano. Nos recuerda con dolorosa claridad que el crecimiento territorial a cualquier costo no es una estrategia corporativa sostenible, sino una ilusión peligrosa nacida de la arrogancia. Nos enseña que apalancarse al límite absoluto, jugando a la ruleta rusa con el capital de trabajo de los demás para financiar una expansión artificial, puede levantar imperios impresionantes, pero de papel. Estructuras tan frágiles que se desmoronan ante el primer cambio violento en la dirección del viento económico. Y, por encima de todo, nos subraya que detrás de cada frío balance financiero, de cada agresivo plan de expansión y de cada punto de cuota de mercado, hay seres humanos cuyas vidas, familias y sustentos conforman el verdadero y único cimiento de cualquier economía real. Justo en Bueno quiso reescribir las reglas del juego, vencer a los gigantes establecidos y conquistar el país entero en tiempo récord. Pero en su carrera desenfrenada y obsesiva hacia la cima, olvidó mirar hacia abajo y asegurar las bases vitales que lo sostenían. Hoy, sus antiguos locales albergan otros colores. El mercado ha continuado su marcha depredadora e implacable, pero las cicatrices de su caída monumental aún permanecen imborrables en la memoria de miles de colombianos. ¿Qué opinas sobre este colapso sin precedentes? ¿Crees que la velocidad de expansión justificaba los riesgos? ¿O la caída era el único destino posible desde el primer día? Déjanos tu opinión y tus recuerdos en la caja de comentarios. Nos encantaría leer tus experiencias si alguna vez fuiste cliente, trabajador
o proveedor de esta cadena. Si este documental te ha aportado valor y quieres seguir descubriendo la verdad y las historias ocultas detrás de los grandes triunfos y fracasos empresariales, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir investigando a fondo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.